Moi boas e benvidos de novo ao noso programa A Clínica na Casa. Hoxe contamos connosco ca doutora Lucía López Álvarez. A doutora Lucía López Álvarez é odontóloga, formouse na Universidade Complutense de Madrid, tamén ten un máster en implantoloxía e cirurxía maxilofacial. Moi boas, doutora, gracias por vir. Buenas tardes, gracias a vosotros. Cada vez que pensamos nos dentistas, pues, sempre nos ven á cabeza eso de como cepillar os dentes. Algo teñen que dicir aí os dentistas ou non dicen nada aí na cepillada? Decimos. Sí, a ver, lo ideal sería cepillar los dientes 3 veces al día durante 2-3 minutos. Si solo se puede, por cuestiones de trabajo, 2 veces, pues por la mañana y por la noche. La noche es la más importante. Hay una técnica que es la más aceptada por los dentistas, que se llama técnica de Bas, que consiste en colocar los filamentos del cepillo en 45 grados entre diente y encía, introduciéndolo un poquito en el surco y hacer un movimiento vibratorio dentro del surco. Entonces sería hacer el movimiento vibratorio unos segunditos dentro del surco y después un movimiento de barrido en la arcada superior hacia abajo y la arcada inferior hacia arriba. Más o menos 2 o 3 movimientos de barrido por diente. Y después en las superficies oclusales, que son con las que masticamos, las superficies horizontales de las muelas, movimientos circulares. Entonces el resumen sería en 45 grados, vibración, barrido, y en las superficies con las que masticamos de las muelas, pues circular. Y después también lo ideal sería utilizar seda dental por lo menos una vez al día, que bueno, es súper fácil de utilizar, se agarra con los dedos y se introduce entre los dientes para eliminar los restos de comida, y también se introduce 1,2 milímetros subgingival por debajo de la encía. Y después, en cuanto a colutorios, la mayoría de los colutorios solo sirven para el mal aliento, no eliminan bacterias, que se diga. El único que está comprobado que elimina unas pocas bacterias es el Listerine, el único que así que hay estudios. De todas maneras, se recomienda utilizarlo como máximo 2 veces al día y 30 segundos, porque también contiene alcohol y quema un poquito las encías. Y luego sí que hay colutorios para cuando hay infecciones o hacemos alguna operación de clorhexidina que se venden en farmacias, pero tampoco lo recomiendo habitualmente si no es por algún problema porque tiñen los dientes. Entonces realmente lo más importante es cepillarse bien los dientes y usar seda dental una vez al día. Sin embargo, parece que hay gente que dice que cuando cepillemos los dientes lo bueno es que sangren los dientes, ¿no? Que sangren para que eso quede más limpio. ¿Eso es verdad? Eso es una falsa creencia. Sí que es verdad que si sangra un punto de la boca, si sangra toda la boca generalizada, venid al dentista. Si sangra un puntito, pues sí que hay que insistir más en ese punto, porque eso es que hay placa bacteriana debajo de la encía. No hay que dejarlo a ver si deja de sangrar, ¿no? Que las encías sangren no es normal, eso es que hay inflamación. Hay gente que piensa que es porque se cepilla fuerte, y no, porque si se cepillara fuerte dejaría pues igual una cicatriz en la encía, blanquecina, o le dolería un poco, pero no sangraría. Si sangra es que hay placa debajo, entre encía y diente. Entonces, podría ser gingivitis, que es la enfermedad de las encías. La gingivitis se produce porque se introduce placa bacteriana entre diente y encía, la inflama un poquito y sangran bastante, y se cura con una simple limpieza dental de profesional en el dentista. Pero si la gingivitis se deja progresar, en 1 añito o 2 se convierte en periodontitis. Entonces lo que hace es inflamar el hueso y se va perdiendo hueso poquito a poco. Entonces muchas veces la gente ya viene a consulta cuando tiene periodontitis porque empieza a observar que la encía baja, que se empiezan a ver raíces, les duele, los dientes se mueven, se crean espacio entre los dientes. Y de hecho, cuando la periodontitis se deja unos años, pues los dientes acaban cayendo, pero bueno, la gente se suele alarmar un poquito antes, ¿no? Lo ideal sería pues descubrir el problema cuando es una simple gingivitis y se soluciona con una simple limpieza. La periodontitis pues es más trabajosa, hay que con anestesia raspar las raíces para quitar la plaquita de las raíces y dejarlas lisas para que la encía vuelva a pegar, y el hueso que has perdido no vas a recuperar, solo con cirugías de injerto. Pero bueno, las secuelas suelen ser irreversibles en la periodontitis. Por eso es muy importante cuando sangran las encías que acudan al dentista. ¿Y en qué consistiría hacer una prevención buena de nuestros dientes para evitar todas esas complicaciones que nos acabas de contar? Pues a ver, la prevención en odontología pues consiste en adelantarse al problema y acompañar al paciente en su salud, ¿no? Adelantarse al problema, pues nosotros los profesionales solo podemos conseguir eso si convencemos, concienciamos a la población de que hagan revisiones rutinarias mínimo 1 vez al año, para si en su boca hay algún factor de riesgo que pueda provocar una patología, pues detectarlo lo antes posible.
Factores de riesgo, pues, así los más comunes, pues los dientes que están un poco torciditos, pues con ortodoncia se dejan rectos y ya no se te acumula placa en ellos, porque si se acumula placa pues producirá caries, producirá gingivitis, que es la enfermedad de las encías, o si hay puntitos que se van a convertir en caries, o surcos profundos. Los surcos profundos son las depresiones que hay en las muelas, que a veces son más profundas de lo normal. Las muelas tienen depresiones y piquitos, ¿no? Pues surcos profundos se ponen selladores, o en pacientes que muerden por las noches, pacientes bruxistas, poner una férula para dormir, que duerman con una férula para que no desgasten sus dientes. La cosa es pillar los problemas pronto porque así luego la intervención será mínima. Será mucho menos traumática para el paciente y menos trabajosa para nosotros. Comentaba vostede de que pola noite tamén se morde. Que é iso de morder pola noite? Pola noite noite, dormimos, non? sí, se muerde mucho por la noche. El bruxismo, se llama bruxismo, es un hábito inconsciente, es muy común, lo padece un 70% de la población, un 30% más desde que empezó la crisis. Está muy asociado al estrés. Entonces, es como una manera de somatizar el estrés, se muerde por la noche, se rechina, se aprieta bastante los dientes. Además, hace una fuerza increíble, de 500 kilogramos, que no tiene nada que ver con la fuerza que se hace al masticar por el día la comida. Hay mucha gente que no se da cuenta y tiene dolores de cabeza inexplicables, o se levanta con los músculos mandibulares muy contraídos, al abrir y cerrar la boca tiene clics, o duermen mal. A veces pues, el médico nos los remite por eso, por los dolores de cabeza, porque duermen mal, o otras veces tienen dolores en la boca y es porque tienen los dientes muy desgastados, acortados, por eso, porque los destrozan al dormir. Hay veces que sí que lo saben, pero la mayoría de las veces es porque la pareja o alguien en casa les dice: «Ey, haces mucho ruido al dormir», pero la mayoría de las veces es inconsciente. Entonces, la solución es súper fácil, es dormir con una férula, que es un aparatito como de plástico, para por las noches. Entonces muerdes el aparato, no muerdes tus dientes y con eso se solucionan los desgastes, dejas de destrozar los dientes, los dolores de cabeza y en casos extremos pues también fisioterapia, porque hay gente que tiene esto muy contraído, los músculos masticatorios muy contraídos, pero la mayoría de las veces o con la férula que se llama férula Michigan se soluciona. ¿Y es fácil dormir con una férula toda la noche? Tardan un poquito en acostumbrarse, igual una semanita o así, pero después, una vez ven que duermen mejor, que no se despiertan por las noches y que se les pasan los dolores de cabeza, despois están encantados e non queren dormir sin ella. Comentaba vostede de que había que facer unhas revisións co dentista, pero desde que ano? Desde os 18 anos ou sempre con as revisións ou nunca? Yo las recomiendo las revisiones desde que erupciona el primer diente en los niños. Eso es alrededor de los 6 meses, un año, depende del niño. Me parecen muy importantes las revisiones infantiles en niños porque dependiendo de cómo salgan los dientes de leche, de la secuencia de erupción, pues saldrán mejor o peor colocados los permanentes. Además, es muy importante instaurar hábitos de higiene, aprenderles a cepillarse desde niños a los pequeños, ¿no? Por ejemplo, los dientes de leche, lo ideal sería que entre ellos hubiera muchos espacios, para que luego los permanentes tengan lugar donde erupcionar. Los permanentes siempre son más grandes. Hay muchos niños que no tienen espacios entre esos dientes, entonces si vamos vigilándolo les pondremos unos aparatos de quita y pon, que son unas plaquitas de expansión, o bueno, dependiendo del niño, un aparato u otro. Vamos haciendo espacio y así habrá espacio para los dientes permanentes y de mayores se ahorrarán el llevar brackets durante años, o incluso en niños con paladar estrecho, si se le pilla a tiempo, pues se ahorrarán cirugías de mayores. Me parece muy importante prevenir de niños antes que curar de mayores. También muchos niños que tienen hábitos como chuparse el dedo o tragan interponiendo la lengua entre los dientes, luego eso provocará una mordida abierta, que también tiene peor solución de adulto. Pues me parece muy importante desde pequeños que se acostumbren. Pero bueno, esos dentes de leite teóricamente caen, se non teñen maior valor, non? Teóricamente caen. Aí non tendríamos que ter mantelos moito tempo, ou sí, non sei. Pues sí, los dientes de leche tienen una edad cada diente para caerse. Si se caen antes de tiempo, pues pueden cerrarse espacios para el diente permanente, o si se caen antes los de un lado que de otro, pues habrá que provocar la caída de los del otro, o en el lado que se cayeron muy pronto poner unos mantenedores de espacio, porque si no se pueden torcer todos los dientes hacia un lado, en la mordida adulta. Es muy importante que la secuencia de erupción sea correcta. O sea que podríamos modificar incluso a caída dos dentes de leite.
Podríamos modificarla en el sentido de que si tardan mucho en caer, podríamos extraerlos nosotros, o si caen demasiado pronto, pues poner unos mantenedores de espacio, que son unos aparatitos que son como coronas artificiales en niños, que se enganchan a los dientes que hay para mantener el espacio y no que los dientes que quedan en boca que cierren ese espacio. Ese espacio es para un diente en particular, ¿no? Y debe caerse a una edad. Además, que si los niños pequeños empiezan a tener caries en los dientes de leche y no se vigilan, esas caries se contagian a los gérmenes de los dientes permanentes que nacen con caries. Entonces es importante. ¿Y eso sería un poco hacer cirugía conservadora, o no? Sería también prevención, ¿no? ¿Qué es cirugía conservadora? Consiste en conservar los dientes en boca el máximo tiempo posible. No es tanto en niños como en adultos esto. Antes, o sea, la odontología está evolucionando un montón, porque antes cualquier diente que estaba un poco destrozado de más, pues se extraía. Ahora intentamos por todos los medios mantenerlo. Pues si la caries es profunda, limpiar todo el tejido enfermo y empastar. Si llega a nervio, pues endodonciar, trabajar las raíces e intentar conservarlo, ¿no? O, por ejemplo, hay gente que viene solo con la raíz, que ya no tiene corona al diente, pues si la raíz está sana, también endodonciarla, poner un pinchito en la raíz, un perno, y construir una corona sobre ella. O en pacientes que se le mueven los dientes, pues nada de extraerlos si se mueven, hacer un raspado, quitar el hueso que está malito, el hueso infectado, y normalmente el hueso sano endurece, una vez ya no hay hueso malo, una vez ya no hay hueso enfermo, endurece, y suelen dejar de moverse, sino todos, la mayoría. Hay muchos señores mayores que dan sus dientes por perdidos porque se mueven y ya dicen, bueno, pues quítamelos todos, y no, la mayoría se pueden conservar. Es raro que no se puedan conservar la mayoría. ¿Y por qué lo de mantener el máximo tiempo posible el diente en boca? Porque solo un diente natural tiene ligamento periodontal. El ligamento periodontal es un tejido conectivo que une la raíz del diente con el hueso y tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces los vasos sanguíneos nutren el hueso. Entonces un diente natural, aunque sea una raíz, es la mejor manera de conservar el hueso. Y cuanto más años dure en boca el diente, más tardemos en extraerlo, ¿no? Pues más tiempo esa persona va a conservar su hueso intacto. De todas maneras, sí que hay veces que no queda otra porque la raíz está también mal y no queda otra que extraerlo. Entonces habría que reponerlo lo antes posible, porque aunque no consigamos ligamento periodontal, que eso solo lo hay en el diente natural, pues sí que conseguiríamos que el hueso siguiera teniendo función masticatoria, que son así las dos claves para que el hueso se mantenga, la función masticatoria y el ligamento. Y en el caso de que ya hayamos perdido la pieza dentaria y que no podamos mantener ese ligamento que tanto bueno es... Pues en caso de que no mantengamos el ligamento y no mantengamos los vasos sanguíneos, pues por lo menos lo ideal sería reponer cuanto antes el diente perdido. Para mí la solución más conservadora con el hueso, la solución ideal, serían los implantes. Parece mentira que introducir un tornillo, ¿no?, en el hueso sea lo más conservador, pero es que un implante es lo único que mantiene la función masticatoria en el hueso. Un hueso que no hace fuerza para masticar alimentos, para triturar, se acaba reabsorbiendo, pierde altura, pierde grosor por ausencia de función, como todo, ¿no? Entonces, la más conservadora sería un implante. Pero hay gente que, bueno, por no someterse a una cirugía o por economía, pues no quiere implantes. Entonces existen las prótesis. Hay prótesis fijas, que son como fundas. Cuando tienes, por ejemplo, para una prótesis fija necesitas tener dientes a ambos lados del espacio déntulo. Entonces se rebajan un poquito los dientes que hay a ambos lados, se les pone una funda y a esas fundas van enganchadas unas coronas artificiales, dientes artificiales. No mantienen la función masticatoria, como he dicho antes, del hueso, y entonces el hueso se reabsorberá un poquito con los años. Igual cada 3-4 años hay que hacer un rebase, que significaría aumentar un poquito la altura del diente artificial o poner un poquito de encía artificial. Y luego también están, que para mí sería la última opción, las prótesis de quita y pon. Sí que son las más económicas y hay personas mayores que ya están acostumbradas a ellas y tampoco quieren otra cosa, que no les importa sacárselas por las noches. Las prótesis de quita y pon, el problema que tienen es que se enganchan a los pocos dientes que hay. Y si no hay ningún diente, hacen efecto ventosa en el paladar, paladar y encía, y son bastante incómodas. Si se enganchan a dientes, el problema es que acaban destrozando un poquito esos dientes, y entonces con los años hay que cambiar el diente de enganche, hay que engancharlos a otros porque los destrozan.
Pero bueno, en personas mayores a veces pues sí que se sigue haciendo. Si es una persona de edad media no se lo recomiendo. La opción intermedia, esa de unir dos dientes con... Eso es lo que se llama un puente, ¿no? Un puente. Ese es el puente, que cuando decimos me ha puesto un puente, es eso. Es eso, sí, sí. Y luego después hay una serie de personas que se quejan de que tienen los dientes muy sensibles. ¿Eso por qué es? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por cepillarlos mucho? A ver, pues hay gente sí que puede tener sensibilidad por cepillarse muy fuerte, porque como que elimina un poquito su esmalte protector del diente. O gente que sin más tiene un esmalte, que es la capita de fuera del diente, el esmalte, tiene un esmalte más fino de lo normal y ya está. Y entonces tiene sensibilidad porque sí, entonces pues se le recomienda alguna pasta que es muy buena para la sensibilidad, como por ejemplo Sensodyne, y también que eviten los alimentos muy calientes, las bebidas muy frías, alimentos ácidos que puedan dañar un poquito más el esmalte, pero en la mayoría de los casos sí que hay una razón para la sensibilidad. A mí las razones más comunes por las que me viene la gente a consulta pues suele ser por exposiciones radiculares, porque se ve un poquito de raíz del diente, la raíz no tiene ese esmalte protector que tiene la corona del diente, entonces duele, no es caries ni nada, pero duele. Las recesiones suelen producirse por periodontitis, por lo que he explicado antes de la enfermedad de las encías que pasa el hueso y disminuye el hueso. Entonces, una vez curada la periodontitis, cuando las raíces quedan sensibles, lo que se hace es poner un barniz sobre las raíces, o si con el barniz no es suficiente, a veces se empastan como si fuera una caries y ya está. Y la otra razón también por la que vienen bastante es en desgastes dentales por bruxismo, por el hábito de morder por las noches, que en las zonas donde muerden, sobre todo en los dientes de adelante, pues disminuye la altura un par de milímetros, entonces la capa superficial ya no existe, el esmalte, y está la siguiente capa que es la dentina. La dentina tiene sensibilidad, entonces lo mismo, empastar y ya está. Moitas gracias, Lucía, gracias por estar aquí, e a todos vostedes, gracias unha vez máis, volvémonos a ver para a semana, e agora quédanse con Chus, a nosa podóloga. Hola, muy buenas. Soy Chus Pérez, soy podóloga y trabajo en la Clínica Santo Domingo. Hoy vengo a enseñaros un poquito de una parte de mi profesión que la mayor parte del público no conoce, la ortopodología. ¿Qué hacemos los podólogos para conseguir que la funcionalidad del pie mejore? Pues hacemos plantillas. Realmente es un proceso bastante fácil, bastante sencillo. Lo único que necesitamos es un pelín la colaboración del paciente, porque la toma de moldes, la manera de cómo se coloca el pie en un principio, es fundamental para obtener unos resultados adecuados. Pues sin más voy a empezar a contaros cómo hago yo una plantilla. En un principio disponemos de unas espumas donde hacemos que el paciente, mediante una modificación previa de tobillo, hacemos que nos fije su huella en una espuma. Nos saldría algo similar a esto, es decir, yo me llevo para casa la huella del paciente. Una vez que tenemos en el taller la huella, procedemos a una de las partes más sucias de la profesión, convertir la huella en escayola. Procedemos, ya veis que traje varios pies para que veáis que esto es fundamental para que después la plantilla sea lo más cómoda posible. Disponemos de un montón de materiales, es decir, son materiales que se adaptan con calor. Trabajamos con temperaturas distintas y fusionamos como si hiciésemos una especie de tente, hacemos como una reconstrucción. Utilizamos unos materiales flexibles para que están en contacto con el pie, materiales un poco más duros, que son los que se encuentran, los que hacen realmente la función de modificación de la plantilla, los que realmente después consiguen que el paciente camine de otra manera. Ya veis que traigo distintos modelos para que casi se pueden pedir a la carta. Disponemos de colores, de formas, es muy colorido, muy divertido el realizar este tipo de tratamientos. Se utilizan sobre todo para conseguir que pacientes mayores, geriátricos, que tienen
tobillo ya, los ligamentos muy gastados, para conseguir darles un poquito de apoyo al arco, todos esos huesos, todas esas estructuras que por su edad se cansan, simplemente con ponerles un poquito de acomodo a ese arco, las mejorías son, vamos, espectaculares, porque claro, realmente conseguimos que se alivie ese dolor que tienen. En niños también es importante el uso de una plantilla, porque aparte de los ejercicios que se les suelen recomendar en fisioterapia cuando tienen algún tipo de problema para caminar, el hecho de que la plantilla les acompañe, les haga algo de sujeción, pues es una serie de complementos que claro, realmente mejora toda la funcionalidad del sistema del miembro inferior, porque todo esto repercute a la hora de la posición que pueda tener este paciente. Es decir, a veces simplemente el hecho de llevar un hombro más alto que el otro, de tener una cadera colocada en distinta posición, eso ya nos hace que nuestra labor diaria pues ya se vea muy, muy comprometida. Y con un tratamiento tan fácil como el tomar un molde, realizar una plantilla a medida, es decir, específica, individual, porque claro, son tratamientos individualizados, no sirven para nadie más, conseguimos que el paciente esté realmente más a gustos y que esos síntomas por los que acudían a consulta se vean paliados. Muchos deportistas acuden también a consulta para hacer plantillas personalizadas que junto con su calzado hace que podamos conseguir mejorar sus marcas, aunque sea simplemente a nivel amateur. Para ello también contamos con la ayuda de una plataforma digital con la que hacemos un análisis de la pisada y un análisis de las huellas. Posteriormente vamos a enseñaros cómo realizaríamos uno de estos análisis, uno de estos estudios en consulta. Bueno, pues vamos a hacer el análisis de la pisada y contamos con Bea para que nos sirva de ayudante en este caso. Súbete, por favor, a la plataforma. El ordenador nos va diciendo, mediante colores, las zonas donde hay una mayor presión. Así le podemos enseñar al paciente de qué manera y en qué zonas sus pies están sufriendo un mayor apoyo, un apoyo inadecuado, mediante colores. Ya lo veréis, os vamos a enseñar los diagramas. Las zonas donde tenemos el color rojo nos indica que su pie está recibiendo del orden de un 51% de presión, es decir, llegaría a ser patológica. Ahora le vamos a hacer el mismo análisis, pero en dinámica. Si nos ayudas, procedemos a caminar apoyando uno de los dos pies. Empezamos con el pie izquierdo, si te parece bien, Bea. No te preocupes, tenemos que practicar un poco porque si no el cerebro nos dice que esto es demasiado forzado, no está relajada. Entonces siempre le decimos a los pacientes que den un par de vueltas. Entonces en ese momento parece que no, pero la huella se parece un poquito más a la que estamos haciendo. Entonces, simplemente ahora se encarga el programa, os enseñaré cómo realmente las huellas de Bea presentan unas características u otras en función de las patologías y de la manera que tiene de caminar. Como podéis ver, vemos que en las imágenes está reflejado que hay una sobrecarga, unos puntos rojos en la segunda y en la tercera, en la zona donde se encajan el segundo y el tercer dedo. También en el talón se ven estos circulitos de color rojo, por lo tanto, esto es lo que utilizamos los podólogos para
ayudarnos a la hora de confeccionar las plantillas. Conseguimos aliviar esa zona de presión dándole apoyo al resto. Conseguiríamos hacer una especie de nido en donde se encajarían esos dos deditos. El talón también vemos que necesitamos darle un poquitito de apoyo, un poquitito de amortiguación. Los colores simplemente nos ayudan a darle un valor numérico a detalles que vemos en la propia piel y que simplemente pues, hacen que nos facilitan un pelín el diagnóstico. Y con todo esto, pues hasta aquí damos por terminada, por finalizada esta pequeña explicación del análisis digital de la pisada. Muchísimas gracias y hasta pronto.